Hola, les saluda Ricardo Caraccioli y esta vez voy a tratar el tema de el amplificador con configuración en colector común. Debo aclarar que también recibe el nombre de seguidor o seguidor de emisor, ¿verdad? Este amplificador colector común. Bien, existen tres configuraciones básicas que se pueden hacer con un transistor. Una es la emisor común. Si este es un BJT, digamos NPN, y este es el colector emisor base. La configuración emisor común se caracteriza porque yo amplifico la señal de la base, o sea, las variaciones de la base, y esa amplificación la obtengo, digamos, en el colector. O sea, esta sería mi entrada y esta sería mi salida del sistema. Ahora, dentro de esta configuración existen muchas polarizaciones, entre ellas la polarización fija, polarización divisor de base, ¿verdad? Entre otras. O sea, existen un montón de configuraciones que se pueden hacer en emisor común. Esto es entonces emisor común. También existe la configuración base común. En esta, digamos, aquí con un NPN. Lo que cambia es la forma en que voy a tratar las señales, o sea, dónde voy a meter la señal y dónde la voy a sacar, dónde voy a producir las variaciones de los parámetros del transistor que producen la amplificación. Y en el caso de base común, pues la señal de entrada yo la hago llegar al emisor. Este es el emisor, este es el colector, esta es la base. Entonces mi señal de entrada pues llega acá al emisor y mi salida es en el colector. ¿Okay? Aquí tengo mi salida en el colector. Y esta es la configuración base común. Sin embargo, en esta presentación yo expondré algunos detalles sobre la configuración colector común o seguidor de emisor. En esta pues nosotros tendremos igual un BJT, aquí sigo poniendo un ejemplo, un NPN, pero ya cuando hagamos la polarización, la señal ahora aquí, digamos, la voy a meter por la base, igual que en emisor común, pero ahora voy a obtener mi salida del emisor. O sea, las variaciones de la base me producirán variaciones en el emisor que producirán la amplificación, ¿verdad? Valga la redundancia de la palabra producir. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi salida. Y esta es la colector común, ¿verdad? En esta imagen podemos ver una de las posibles configuraciones o polarizaciones en colector común, ¿verdad? Y lo que les dije anteriormente, la señal entra por la base y sale por el emisor. Sin embargo, de antemano les puedo decir de que en estos amplificadores colector común la ganancia de voltaje es aproximadamente 1. O sea, no se caracterizan por amplificar voltaje, sino más bien por amplificar potencia, de forma que la potencia de salida sea mayor que la potencia de entrada. O sea que la señal, aunque salga con las mismas características de voltaje, de amplitud, o en un osciloscopio las veríamos iguales, tanto la entrada como la salida, la señal de salida tiene más capacidad de acoplarse a una carga pequeña, digamos, de baja impedancia, y la señal de entrada, digamos, es débil. Entonces le estamos dando energía a esa señal. Y como les repito, ya la señal de salida yo le puedo poner carga sin que se destruya. Y en cambio la señal de entrada de repente no hubiera ocurrido lo mismo, porque es una señal que tiene una impedancia Thevenin relativamente alta. Bien, hagamos el análisis DC de esta polarización. Pues teníamos que, acá tenemos BCC,
una RB. Acá nuestro transistor igual, aquí va a VCC, ¿no? Y de acá pues tenemos RE. Si nosotros pues analizamos los parámetros, este sería IBQ, este sería mi ICQ y este es IEQ. Y aquí tengo el voltaje emisor, ¿verdad? En el punto de operación. Digamos, si estudiamos ese voltaje emisor, pues sería IEQ por RN, pero IEQ es la suma de IBQ más ICQ por ley de corrientes de Kirchhoff, esto por RE. Pero nosotros sabemos que un transistor ICQ, si está en la región lineal, ¿qué es lo que queremos? Es beta veces IBQ, entonces BEQ va a ser igual a IBQ por beta más 1, ¿no? Ya sustituyendo ese ICQ aquí, ¿no? Entonces por beta más 1 RE. Entonces nosotros podríamos hacer una malla en la que pues nos queda así, ¿no? Cada parámetro. VCC aquí RB. Aquí el diodo entre base emisor. Y aquí mi RE por beta más 1. Y acá pues nosotros podemos encontrar pues mi IB. IBQ entonces va a ser simplemente VCC menos voltaje base emisor entre RB más RE por beta más 1. Y ahí ya tenemos una expresión al menos para IBQ, ¿verdad? Que aquí la voy a dejar encerrada. Esta expresión. Bien, ya tenemos acá pues una expresión para mi IBQ en esta polarización. Necesito saber la recta de carga cómo quedaría, entonces para ello pues voy a encontrar IC máximo, y IC máximo se va a dar cuando yo cortocircuite el colector emisor. Entonces aquí voy a obtener una IC máxima y esa pues la podemos encontrar entonces así por ley de Ohm, sería simplemente VCC entre Rn. Esa sería aproximadamente nuestra corriente de colector máximo, ¿verdad? Igual podemos encontrar una expresión para VCEQ, que sería pues la que está entre colector emisor, la corriente que estaría, el voltaje que se formaría aquí, ¿no? VCEQ. Entonces esta sería pues VCC, o sea VCEQ igual a VCC menos IEQ por RE. VCEQ va a ser igual a, bueno, IEQ nosotros ya teníamos una expresión, ¿verdad? A VCC menos IBQ por beta más 1 Rn. Esa sería nuestra VCEQ. Y como ya tenemos IBQ acá, pues en esta de acá ya tenemos IBQ, entonces nosotros podríamos resolver esta VCEQ y poder graficar pues nuestra recta de carga y saber la recta de carga, pues que es un gráfico entre la relación que existe en mi polarización de IC versus VCE
Ok, donde el máximo aquí es igual BCC, ¿no? O sea, que hubiera un completo abierto aquí, pues aquí sería más BCC. Y el máximo de IC, pues ahí lo tenemos, IC máximo. Y en mi recta de carga entonces quedaría en esta región aquí. Y tengo un punto Q para poder jugar en toda esa región, ¿no? Que podría estar por acá, digamos. Solo para poner un ejemplo, que este sea mi ICQ y mi BCQ de polarización. Obviamente, igual el punto óptimo es el punto medio. Entonces, ¿para qué hacemos este análisis? Para saber si en realidad el amplificador está en una región donde puede amplificar, ya que si el transistor está saturado o está totalmente abierto, diríamos de que va a distorsionar la señal que queremos amplificar. En otros videos ya he explicado qué es el HIE o parámetro híbrido de entrada en emisor común, que es la impedancia que hay entre base y emisor en el transistor vista desde una señal AC, ¿no? Esta es BT entre IBQ igual en este caso. Sin embargo, debo explicar que los libros agregan un parámetro que no debemos confundir y es este R minúscula. R minúscula es diferente que R mayúscula. R mayúscula es la resistencia de emisor, ¿verdad? Son diferentes. Ese R minúscula es un factor parecido al HIE, pero visto o reflejado desde el emisor del transistor, que es prácticamente la relación entre HIE es que esto es HIE entre beta, ¿verdad? Esa es la relación. O sea, es más pequeño, ¿no? Es más pequeño considerando que el beta es mucho mayor que 1, ¿no? Entonces es más pequeño. Y puedo decir que beta HIE es lo mismo que beta BCR, ¿verdad? Despejado de ahí. Se va a utilizar mucho esta expresión, ¿no? Esto se utiliza mucho en ciertos libros. Ciertos libros utilizan ese parámetro RE en vez de HIE, ¿verdad? Pero debemos tener claro que si tenemos el beta del transistor es lo mismo, ¿no? Bien, haremos ahora el análisis AC de nuestro amplificador, que lo tenemos acá. Y para esto, pues, nosotros usamos el modelo híbrido que nos va a llevar a esto, ¿no? El modelo híbrido nos va a llevar a esto porque reemplazamos, pues, el transistor por su modelo híbrido. Y aquí sabemos que tenemos HIE o beta BCR minúscula, que ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Aquí beta BCIB minúscula. Y ahora sí tenemos una resistencia de emisor que a considerar, ¿no? Está aquí abajo. Y podemos decir que, bueno, aquí tenemos la resistencia de emisor. Aquí beta BCIB minúscula. Beta BCR, que es lo mismo que HIE. Y mi RB, que debido a que cortocircuito este BCC, pues pasa a tierra, ¿no? Igual el colector del transistor va hacia tierra porque estamos aplicando el teorema de superposición y cortocircuitamos BCC. Entonces solo nos queda nuestra fuente independiente BI, ¿verdad? Para analizar. Y así empezamos el análisis AC. Bien, podemos hacer el típico análisis por mallas. Sin embargo, está más fácil decir, bueno, si aquí tengo mi BI, bueno, aclarar algo antes, ¿no? Mi voltaje de salida aquí ya no es en el colector, mi voltaje de salida es en este punto, ¿no? Aquí en este punto es mi voltaje de salida. Entonces yo debo buscar una relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, ¿no? Para encontrar mi ganancia de voltaje en este amplificador. Y prácticamente es como que tuviera aquí la relación de voltajes, es como que tuviera un BI acá mi HIE, ¿no? O beta BCR como aparece aquí, que es lo mismo. Y aquí mi RE, ¿no? Básicamente, y aquí está mi Vout. Pero considerando que en ese RE hay dos corrientes, ¿no? Una corriente IB que viene por acá. Y acá pues que hay dos corrientes, ¿no? Una beta veces IB y la IB. Bueno, esto sacado del mismo circuito, ¿no? Aquí entra beta veces IB
y entra IB. Entonces en esa resistencia tienen que haber esas dos, ¿no? Entonces yo sé de que esto es IB por beta más 1, ¿no? La corriente que hay aquí en esta región, ¿no? Entonces prácticamente es una malla simple. BO sería igual a IB minúscula por beta más 1 por RN, ¿no? Y esa IB minúscula pues sería BI menos BO entre H y E. Entonces mi BO quedaría así: BI menos BO entre H y E. ¿Sí? Ya sustituyendo esa IB, ¿no? Por beta más 1 RE, ¿verdad? Entonces esto va a quedar pues que BO es igual a BI entre H y E por beta más 1 por RE menos BO entre H y E por beta más 1 por RE. Y bueno, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Pues siguiendo aquí con el desarrollo, nos quedaría que BO por 1 menos, o 1 más, perdón, beta más 1 aquí, ¿no? Beta más 1 entre H y E por RE, ¿verdad? Pasando esto al otro lado de la ecuación, la parte de BO, va a ser igual a BI por beta más 1 RE, ¿no? Entre H y E. Aquí, ¿verdad? Entonces nos quedaría que BO entre BI, que es lo que andamos buscando, ¿no? Mi ganancia de voltaje va a ser igual a beta más 1 por RE entre H y E entre todo esto 1 más beta más 1 entre H y E por RE, ¿no? Bueno, aquí mi profesor de matemáticas me regañaría porque la igualdad la puse arriba, ¿no? Pero diría que es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo puedo seguirlo trabajando matemáticamente aquí. Beta más 1 por RE entre H y E, ¿no? Igual acá H y E más beta más 1 por RE entre H y E para cancelar H y E, ¿no? Aquí, este con este. Entonces mi ganancia de voltaje quedaría así: beta más 1 RE entre H y E más beta más 1 por RN. Aquí, ¿verdad? Algo así. Bien, vamos a estudiar más esta ganancia para ver, demostrar por qué les digo que se aproxima a 1. Pues acá el análisis no es tan claro, pero es jugar con las relaciones. Resulta que beta generalmente es mucho mayor que 1, ¿verdad? En un transistor normal, el beta, pues, digamos, si es un amplificador de propósito general o general purpose, en una hoja de datos anda entre 100 y el beta anda entre 100 y pongámosle 300 hasta 500, un beta, ¿no? O el HFE de este mismo. Siempre anda en un rango mínimo y máximo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que beta más 1, o sea, si esto es mucho mayor que 1, beta más 1 es aproximadamente beta, ¿no? Entonces, ya haciendo aproximaciones, ¿no?
Dado que tener 100 o 101 en una ecuación de estas no va a crear mucho cambio, claro, si queremos ser precisos sí, pero esto sería, por ejemplo, beta veces R mayúscula entre H y E más beta veces Rn, ¿verdad? Aproximadamente la ganancia de voltaje va a ser aproximadamente entonces beta veces Re. Si nos vamos por la Re minúscula, esto es beta veces R minúscula, ¿no? Más beta veces R mayúscula aquí. Entonces esto nos quedaría aproximadamente, cancelamos el beta, Re entre R minúscula más R mayúscula. Citando al libro de Boylestad, resulta que R mayúscula generalmente es mucho menor que RE, o por lo menos así se diseñan estos amplificadores. Y esto es cierto porque R minúscula pues depende al final de la corriente, porque recordemos que depende de BT y BQ, ¿verdad? Donde BT es una constante. Entonces podemos decir de que esto es aproximadamente 1, ya que el peso de RE en esta ecuación aquí casi no le afecta a esa R mayúscula. Entonces decimos que la ganancia de voltaje es aproximadamente 1. Y aunque parezca forzada la respuesta, esto es cierto. Si ustedes montan este circuito van a ver de que se cumple. Es más, uno no hace ni cálculo ya en estos circuitos, dice que la ganancia de voltaje es 1. Porque es tan aproximada, pónganle que 0.99%, ¿verdad? De aproximación, que así se toma, ¿no? En este amplificador. Bien, una de las preguntas que de repente se vienen haciendo es cómo se calculan las impedancias de entrada y la impedancia de salida, o sea, un método, cuál es el análisis que nos lleva a ese resultado. Porque en los videos anteriores yo no expliqué, solo dije la impedancia de salida es tal, la impedancia de entrada es tal. Pero ¿cuál es el método? Pues todo viene del modelo de amplificador que estamos usando, ¿no? En mi modelo de amplificador, pues nosotros tenemos, esto es lo que hemos estado haciendo para tratar de describir el amplificador. Sabemos que hay una impedancia de entrada, que ese está recibiendo el voltaje de entrada, ¿no?, de la señal. Y aquí hay una corriente de entrada. Y en mi modelo de amplificador al que hemos estado llegando, tenemos un voltaje, digamos, proporcional a la entrada y una impedancia de salida. Este es nuestro modelo de amplificador que hemos estado utilizando. Pero ¿a qué se ajusta este modelo? O sea, pues este es un análisis de, este sería mi VO, ¿no? Y esto mi IO. Esto es un análisis de parámetros de 2 puertos. O sea, si yo tengo una red de 2 puertos como esta, así, como un amplificador, ¿no?, que tiene entrada y salida, yo puedo estudiarlo de diferentes formas. Puedo estudiarlo por parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros de transferencia, parámetros híbridos y los parámetros G, que es lo más cercano a esto. Serían los parámetros G, o también llamados híbridos inversos. Estos son los que más se apegan a este modelo que nosotros estamos usando. Claro, nosotros ya lo tenemos acá simplificado, o sea, hemos despreciado algunos de sus componentes. Aquí podemos ver estos parámetros ya representados, ¿no? Este es nuestro modelo de amplificador. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos conectada carga, nosotros decimos que esta I2 es 0 siempre, porque nosotros no estamos conectando carga a la salida hasta después, ¿no? Entonces esta I2 es 0 y al hacerse 0, este parámetro se hace 0, ¿no?
Entonces nuestro modelo queda prácticamente una corriente es un abierto, ¿no? Cuando se hace cero. Entonces solo queda la impedancia de entrada aquí, que aquí la tengo como conductancia, claro, G11, y la impedancia de salida, esta que es la ganancia de voltaje, y este que es mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, estos son los parámetros que hemos estado usando. Ahora, ¿cómo se calcula la impedancia de entrada? Obviamente va a ser el inverso de esto, porque este es admitancia, ¿no? Sería esta, G11, esta de aquí. Entonces sería I1 entre B1 cuando I2 igual a 0. ¿Ok? O si lo queremos como impedancia, sería el inverso de G11, ¿verdad? Esto es el inverso de G11, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos la impedancia de salida, que es G22? Pues aquí está directa, ¿no? Sería B2 entre I2 cuando B1 igual a 0. ¿Okay? Esa es la forma que nosotros lo vamos a calcular, digamos, de forma analítica. Este es el método. Aquí están los nombres de los parámetros. Híbridos inversos, ¿verdad? O parámetros G. Bien, entonces tenemos acá nuestro modelo. Ya con el modelo híbrido del transistor, ¿verdad? El análisis AC que ya habíamos hecho. Pues ahora vamos a meter este concepto. Si esto es 1 entre la impedancia de entrada, entonces podemos decir que la impedancia de entrada se va a dar cuando I2 igual a 0. O sea, si esta es mi salida aquí en este punto, entonces aquí I2 igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? No estamos considerando este I2. Entonces nosotros tendríamos que, debido al efecto de esta corriente, que es beta veces IB, y este es IB acá, aquí tendríamos la corriente acá sería IB por beta más 1, ¿no? Lo cual hace que esta resistencia RE se transforme y podemos hacer una malla así, digamos, como que tuviéramos RB aquí, que es BI, ¿no? Y RB acá, HIE, que es lo mismo que beta veces RE. Y acá pues es como que tuviéramos en la salida aquí RE por beta más 1. Así obviamos esa fuente de corriente dependiente que nos está estorbando ahí para encontrar la impedancia de entrada. Entonces nosotros podríamos decir que la impedancia de entrada sí simplemente sería RB paralelo a HIE más RE por beta más 1, ¿no? Para este amplificador. Esta sería nuestra impedancia de entrada. Hacemos lo mismo con la impedancia de salida, ¿verdad? En este nos basamos en esta relación de los parámetros G para encontrar la impedancia de entrada. Entonces pasamos a la impedancia de salida. Para encontrar la impedancia de salida hacemos lo mismo, pero ahora sí nosotros vamos a inyectar una corriente aquí, I2, ¿verdad? Esta BO es la misma aquí de nuestro parámetro que tomamos del libro, es esta, B2, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en esto para encontrar la impedancia de salida, ¿no? Y esto se da cuando B1 igual a 0. Ahora, ¿qué implica que B1 igual a 0? B1 para nosotros es el mismo BI, ¿no? Claro, adaptándonos a la nomenclatura del libro de Matthew Sadiku de circuitos, esto entonces es un cortocircuito, ¿no? Ya que estamos diciendo que B1 igual a 0 para poder encontrar. Entonces yo tendría que tener aquí mi B2 entre I2 y debo mantener la relación de esta fuente de corriente. Entonces, veamos cómo quedaría esto, ¿no? Esto sería como que tuviera acá mi HIE hacia tierra, ¿no? Aquí. Y pues acá va mi IB. Ok, y pues este lado iría aquí mi RE.
Y aquí viene mi fuente de corriente, ¿no? Que es beta veces IB. También hacia tierra aquí. Ok. Y aquí tengo mi I2 y mi B2, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo hago esta relación para encontrar la impedancia de salida? Que es B2 entre I2, ¿verdad? Ese es el reto. Bien, entonces aplicamos leyes de Kirchhoff y diremos que B2 entre RE es igual a esto, ¿no? Aplicando ley de corrientes y ley de Ohm, ¿no? Y igual podemos ir simplificando. Luego obtenemos que B2 es esto mismo, ¿no? Menos IB por HIE, porque es el mismo voltaje que está en esta resistencia, es el mismo B2, ¿no? Entonces podemos afirmar esto. Por lo tanto, podemos despejar para IB de esa expresión y ahora sustituirla en el IB que teníamos pues acá, ¿no? Lo sustituimos esta expresión aquí para obtener lo siguiente, ¿no? Y pues luego podemos hacer ahí un arreglo algebraico despejando, agrupando los términos que multiplican B2 en el lado izquierdo de la ecuación y nos queda que esto es igual a I2. Y nosotros sabemos que beta veces RE minúscula es HIE, esa RE minúscula es, les decía yo anteriormente, es otra forma de ver otra relación que existe y no se debe confundir con RE mayúscula, ¿no? Esto es beta veces RE minúscula es HIE, entonces sustituyo HIE por beta veces RE minúscula. ¿Para qué? Para llegar a lo siguiente, que si beta es mucho mayor que 1, como ocurre en la mayoría de los transistores que, de propósito general que anda arriba de 150 o de 100, entonces beta más 1 entre beta va a ser aproximadamente 1, ya que cualquier número grande sumado más 1 entre sí mismo se va a aproximar bastante a 1, ¿no? Y podemos decir que B2 se cancela ese beta más 1 entre beta de esta expresión aquí, ¿verdad? Y nos quedaría que B2 por 1 entre R mayúscula más 1 entre R minúscula igual a I2. Y ya notamos que entonces B2 entre I2 es el paralelo de RE minúscula con R mayúscula, ¿verdad? Que esta es nuestra misma impedancia de salida, ¿verdad? Ahí tenemos una expresión para la impedancia de salida de este amplificador. En conclusión, para este amplificador tendremos esta impedancia de entrada, esta impedancia de salida y una ganancia de voltaje unitaria. También podemos encontrar este amplificador con un divisor de voltaje en la base, aunque sigue siendo colector común, ya que podemos ver que el colector va al voltaje de alimentación sin ninguna resistencia y la salida la tomamos del emisor. Gracias por su atención.